Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, brevemente, si Dios quiere, voy a hablar de una manera improvisada eh, sobre la perversión. ¿Qué es la perversión? Perversión o perversidad. Bueno, perversión no es lo mismo que perversidad. Ya perversidad es cuando ya se ha anclado esa idea que se tiene de lo perverso, ¿no? Eh, los sustantivos que terminan en ad, como libertad, bondad, creatividad, maldad, pues se refieren a algo cualitativo, ¿no? Ahí ya está en un plano en el cual eh, se está predispuesto a que no se cuestione aquello que se afirma. Entonces la perversidad ya es es una es un grado aún mayor de lo perverso. Perversión. ¿Qué es la perversión? Bueno, como su etimología indica, la perversión es aquello que está por versionar. En este mundo del cual decía Jesús que no era su reino, mi reino no es de este mundo. En este mundo todos versionamos lo que somos, versionamos nuestra esencia, nuestro ser, nuestra aquello que no tiene forma. Pero necesitamos informar de ello, puesto que por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí y por eso estamos ahora. Necesitamos, debemos, tenemos un impulso, una pulsión ineludible para expresar, para manifestar, para compartir aquello que verdaderamente somos. Y podemos hacerlo de manera fiel a esa esencia o podemos hacerlo de una manera desvirtuada. Cuando se desvirtúa, pues entonces estamos pervirtiendo, estamos haciendo una versión que no da noticia de aquello que debe de ser versionado. Perversión, aquello que está por versionar, porque aún no ha sido versionado de manera adecuada. El sufijo versus, el sufijo del cual vienen tantas palabras, ¿no? Como convertir, por ejemplo, es un sufijo muy significativo, ¿no? Convertir es converso, es aquel que se ha reconocido en su verdadera voluntad de expresar la versión auténtica de sí mismo. Eso es un converso. Lógicamente, en el contexto de una u otra religión, cada uno utiliza esta acepción, este significado en su propio interés. Pero en principio converso no alude a ninguna religión. En este país atrasado que se llama España, donde no hay la diversidad religiosa que podemos encontrar en cualquier país germánico, en cualquier país anglosajón. En este país pues todos piensan que converso es volverte católico, ¿no? Pero eso no es así, evidentemente. Entonces esto es la perversión y este sufijo tan interesante del cual os estaba hablando, ¿no? Aquello que es pervertido debe ser revertido. Aquí tenemos otra vez ese sufijo, revertir. Revertir eh, hacerse consciente de esa perversión que se da en el mundo e igualmente hacerse consciente de la capacidad innata, auténtica, esencial de revertirla, es decir, de hacer una versión auténtica, verdadera, de aquello que no está siendo versionado conforme a la verdad, conforme a su verdad. Invertido, aquello que está invertido, el mundo, dice un curso de milagros, ¿no? El mundo es el cielo invertido. En el vídeo anterior que hice sobre Omar Khayyam, el gran poeta persa, os contaba en uno de sus versos, él nos contaba en uno de sus versos cómo comparaba la cúpula celeste
con una copa invertida. Él veía al cielo como la inversión del mundo. Curiosamente, esto es lo que nos dice precisamente un curso de milagros. El mundo es el cielo invertido. El cielo, por lo tanto, refleja el mundo, pero no se reconoce en él. No se reconoce en él, porque se están invirtiendo, se está desvirtuando. El cielo es aquello que está en ti. El reino de Dios está en vosotros. Eso nos dice Jesús. Aquello que es tu esencia, aquello que es tu verdadero ser, tu naturaleza auténtica. Eso es el cielo, eso es el paraíso. Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios está en vosotros, en vuestras relaciones y en vuestros corazones, ¿no? Pero bueno, este vídeo no iba sobre temas religiosos, ¿no? Porque a algunos les menta a Dios, a Jesús o a lo que fuera y se enferman, ¿no? Se retuercen como posesos y no me gusta a mí que les pase esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, me extenderé posteriormente sobre esto que os hablaba, pero vamos a ver qué nos dice la Wikipedia, por ejemplo, sobre la perversión. Bueno, os hablaba de que el mundo es el cielo invertido. Fijaos esta palabra tan ofensiva que se ha utilizado y se sigue utilizando para descalificar a los homosexuales, ¿no? Invertidos, se les llama invertidos. Los homosexuales son invertidos, aparte de sodomitas y otras cosas que se les dice. Pero fijaos que esto, la intención que tiene es decir que tú no das una versión auténtica de lo que verdaderamente eres. Eres un homosexual, eres un invertido. Entonces es una palabra, es una etiqueta extremadamente homófoba, ¿no? Como ahora se dice, porque se da a entender que las personas homosexuales no son como debieran de ser. Esa es la intención que se tiene. Cuando verdaderamente lo que es invertido es todo el mundo. El mundo de por sí es perversión. El mundo es perversión y como es perversión, pues lógicamente es bastante fácil que nos confundamos y pensamos que aquello que es perversión es la única verdad. Esta es la falacia mayor. La falacia mayor es la de aquella falacia en la cual todo lo que se dice es verdad. Porque esa es la manera en la que se puede engañar fácilmente. Pero no todo no acaba aquí. Imagínate que tú vienen dos personas y te atacan físicamente, te golpean y tú le das una racha a uno, le das otra piña a otro, le das una jogailla, como se dice por aquí, a otro y sales corriendo, ¿no? Y le dices, hijo de puta, dejadme, y sales corriendo, ¿no? Y luego ellos te denuncian y le cuentan lo que tú le has hecho a ellos. Entonces está contando una verdad que está excluyendo por qué se ha dado eso. Tú te has defendido simplemente, pero ellos están dando a entender de que tú le has agredido sin que tenga motivo alguno. Entonces esta es la falacia a la cual me estoy refiriendo. Y esto es lo que acontece con esas personas que piensan que la perversión de por sí es algo natural, que ahí una vez examinamos lo que es y ahí concluye todo. No saben que hay una causa que da origen a esa perversión. La causa es el ataque de esos dos sujetos. Dentro de la alegoría que os ponía, ¿no? Pero bueno, vamos a leer qué nos dice la perversión, sobre la perversión, la Wikipedia. Perversión, del latín pervertere, volcar, invertir o dar la vuelta. Eso también nos dice la RAE, ¿no? La RAE dice que perversión es la acción de pervertir, de pervertir. Lo pervertido, de pervertir o corromper. Lo pervertido es lo que ha sido corrompido, lo que ha sido desvirtuado. Es decir, aquello que debe de ser diferente, porque si no, no pudiera ser pervertido. Lo pervertido es porque ha sido distorsionado en su esencia. Porque si no, no podría ser pervertido, sino simplemente es que sería así y punto. Y no deberíamos llamarlo perversión, sino deberíamos llamarlo normalidad. O naturalidad, como quieras llamarlo. Perversión, cuando lo llamamos perversión es porque hemos tenido conciencia y la tenemos
de que se está pervirtiendo algo, que se está desvirtuando algo. Perversión del latín pervertere, del latín pervertere, volcar, verter. Fijaos, la vida es movimiento, la vida es la relación, es verter. Como de las montañas se va vertiendo las aguas a las praderas, ¿no? Como se vierte el agua, ¿no? Pervertere, de ahí viene vertir. Es un término que históricamente fue utilizado por la psiquiatría clínica básica, por la psicopatología y por los pioneros de la sexología para designar un comportamiento o un conjunto de prácticas sexuales. La obsesión sexual de la cultura occidental, consecuencia ineludible de años, de milenios de represión sexual y emocional, pues lógicamente eso hace que se pervierta la idea esencial de la propia sexualidad. La sexualidad es la relación entre lo masculino y lo femenino. Eso es un valor esencial en el universo. Universo que, como podéis ver, aquí vemos esa raíz nuevamente. Verso. Universo, volver a la unidad. Eso es lo que significa universo. El universo, por lo tanto, esencialmente no es algo material, sino que el universo es la conciencia de la unidad. Universo. La conciencia de la unidad. Eso es lo que significa universo. Una filosofía universal sería aquella en la cual tomamos conciencia de esa unidad esencial que está presente en todo. Verso, bueno, también quería referirme a la poesía, ¿no? Un verso es una parte de un poema, ¿no? Por extensión, también por sinécdoque, creo que se dice, es así como se dice, cuando se toma la parte por un todo, se llama verso al poema en sí, ¿no? Entonces, un verso, a los versos se le llamaba números también, que hablan de movimiento, que hablan de actividad. Le llamamos verso porque aluden a ese movimiento, a esa actividad, a esa necesidad de que se versione, de que se vierta. En un verso vertimos el alma, ¿no? El corazón, el ingenio, el talento, las potencias de nuestro espíritu. Bueno, os voy a seguir leyendo lo que dice la Wikipedia. Manifestaciones muy diversas de la sexualidad humana fueron englobadas por la psiquiatría del siglo XIX bajo este concepto, entre otras el fetichismo, la pedofilia, el exhibicionismo, el masoquismo, el voyerismo y muchas otras perversiones, algunas de las cuales han sido agrupadas por la psiquiatría actual bajo el concepto de parafilia. Otras, como la homosexualidad, han dejado de ser consideradas como trastorno o enfermedad. Es decir, que hasta hace muy poco la homosexualidad, esos psiquiatras, esos psicoanalistas, esos psicólogos, esa mentalidad que ellos tenían, antes de que la psicología fuera progresando hasta tener conciencia de otro tipo de inteligencia, ¿no? Como la inteligencia emocional. Antes de que la psicología se transformara, que se está transformando hoy en día, los psicólogos básicamente eran colaboracionistas de todo tipo de extremismos sociales y políticos. No se puede entender el nazismo, el estalinismo, no se puede entender esas ideologías pervertidas, nunca mejor dicho, sin el aporte del psicoanálisis, de Freud, de Nietzsche, de Darwin, del propio Marx. Estos son lo que yo llamo los cuatro jinetes del apocalipsis: Freud, Nietzsche, Darwin y Marx. Estos fueron grandes pensadores, no los estoy criticando, pero la manera en la que lo interpretan, en que lo distorsionan, en que lo aplican las personas que simpatizan con todo tipo de extremismos,
da noticia de que ellos fueron pioneros, que fueron precursores de algo de lo cual no quisieron ser precursores. En psicoanálisis, la perversión es una entidad técnica que mantiene vigencia hasta la actualidad, pero desprovista de su connotación peyorativa. El término fue utilizado inicialmente por Freud, quien lo recogió desde la psiquiatría clásica, pero lo redefinió conceptualmente por completo. Más tarde fue utilizado por distintas escuelas de psicoanálisis, ocupando un lugar central en la clínica estructural de Lacan, puesto que constituye una de las tres posiciones estructurales junto a la neurosis y la psicosis. Bueno, ellos van redefiniendo la psiquis, van y también se van encarcelando a sí mismos, se van limitando a sí mismos, como en la alegoría que antes os ponía de esos dos sujetos que te atacan y tú te defiendes como puedes, y cuando se olvida la primera parte, pues tú resulta que eres un pervertido que ataca a ciudadanos pacíficos y te van a meter en la cárcel incluso, ¿no? Así funciona esta falacia, y esta falacia la manifiestan muchas personas por muchos estudios que tengan, porque a fin de cuentas la formación académica, que es tan importante, tan trascendente, tan significativa, tan imprescindible, lo que hace, el efecto que tienen muchas personas, mujeres y hombres, es que los limita a una visión determinada, a una metodología. Si bien el término psicoanalítico igualmente refiere a una desviación de las preferencias sexuales respecto de la norma establecida, subrayo nuevamente de esa obsesión con lo sexual, una vez que se ha pervertido incluso la idea de lo que es la sexualidad, una civilización, una sociedad que ha sido determinada por una mentalidad represiva, negacionista de las relaciones sexuales, de la sexualidad, de las energías femeninas, del aporte de la mujer, una sociedad que durante siglos, que durante milenios ha sido condicionada por eso, ha sido determinada por eso. Es difícil que de esa sociedad emanan personas que nos digan cómo son las cosas en relación a la sexualidad, por ejemplo, y que no estén determinados por esa misma represión secular. Es imposible. Si bien el término psicoanalítico igualmente refiere a una desviación de las preferencias sexuales respecto de la norma establecida, no sabemos quién establece esa norma, se haya desprovisto en la obra freudiana y qué significación tenga que la norma sea la norma, porque ahí se hace un juicio moral, ¿no? El psicoanálisis considera pervertidos a los homosexuales, por ejemplo. Si ya no lo considera es porque hay una legalidad que le impide considerarlos así. Llamar pervertidos a los homosexuales simplemente hoy en día es un delito, una difamación, un acto de homofobia. Y por lo tanto, obviamente, aquellos que piensan así porque son psicoanalistas, pues se ven impedidos a decir lo que piensan. Lógicamente el psicoanálisis ha ido progresando, ¿no? Y no todos están tan cerrados a esas ideas que se tenía al principio, ¿no? Que daba noticia de la realidad social de esa época, que en cierto sentido sigue vigente, porque la sociedad no se transforma porque se tengan unas buenas ideas. Un machista no deja de ser machista por afiliarse a un partido feminista, porque esos son aspectos que están arraigados esos son patrones de conducta, patrones de relación con sus semejantes que están arraigados en la mente y de la cual en muchas ocasiones no tenemos conciencia siquiera, con lo cual el uso de una etiqueta no da noticia de que tú verdaderamente
de que esa etiqueta te corresponda. Bueno, pues se nos decía que se haya desprovisto en la obra freudiana de connotación ofensiva y juicio valórico, especialmente a partir de la publicación en el año 1905 de 3 ensayos sobre teoría sexual, donde en el contexto de su explicación de los mecanismos de la formación de síntomas, Freud define la neurosis como el negativo de la perversión. De ahí eso que dicen algunos psicólogos, ¿no? De que o somos perversos o somos neuróticos. Por algún motivo incomprensible, pues se considera que lo que dice este hombre es como la palabra de Dios, ¿no? Que no se puede cuestionar. Y precisamente cuando se cuestiona lo que dicen las figuras importantes es cuando se puede aportar algo. Pues si no, lo que pasa es que un país de personas que no son creativas, que no se cultivan a sí mismos, pues lo fácil es someterse a lo que se te impone en una metodología, en unos estudios universitarios, a lo que se te impone, y a partir de lo que se te impone, pues simplemente dices de otra manera lo que ya se ha dicho millones de veces. Eso es lo que hacen muchos que publican libros que tienen éxito, decir lo que ya se ha dicho antes, con otras palabras. Bueno, pues Freud decía en 1905 que buena parte de la oposición que han suscitado estas tesis mías se explica por el hecho de que se hace coincidir la sexualidad, de la cual yo derivo los síntomas psiconeuróticos, con la pulsión sexual normal, pero el psicoanálisis enseña todavía algo más. Muestra que los síntomas en modo alguno nacen únicamente a expensas de la pulsión sexual llamada normal, no al menos de manera exclusiva o predominante, sino que constituyen la expresión convertida de pulsiones que se designarían perversas en el sentido más lato, si pudieran exteriorizarse directamente, sin difracción por la conciencia, en designios de la fantasía y en acciones. Por tanto, los síntomas se forman en parte a expensas de una sexualidad anormal. Por tanto, los síntomas se forman en parte a expensas de una sexualidad anormal. Entonces hay una sexualidad normal y una sexualidad anormal. Esto es como la normalidad, ¿no? Como la nueva anormalidad. La neurosis es, por así decir, el negativo de la perversión. Por lo general, continúa el artículo de Wikipedia, en contextos académicos se suele usar el plural, perversiones, para designar el término que históricamente la psiquiatría utilizaba con anterioridad a que se comenzara a preferir el término más neutral, parafilia, reservando el singular perversión para referirse al concepto técnico psicoanalítico. Bueno, el psicoanálisis no es una cosa que aprueben todos los psicólogos y psicólogas. El psicoanálisis no es una verdad incuestionable. Hay quien lo llama secta, hay quien lo llama entretenimiento de clases privilegiadas. Fijaos que los psicoanalistas básicamente están al servicio de personas adineradas, de personas pudientes. Entonces, son clasistas, ¿no? Fueron colaboracionistas imprescindibles en el nazismo, por ejemplo. Freud, por ejemplo, a pesar de ser judío, una de las cosas que se suele siempre no se suele hablar de ella es la no crítica que hacía del nazismo, donde se estaba matando a personas de su etnia, ¿no? De su etnia judía. Para el psicoanálisis de orientación lacaniana y su clínica estructural, el concepto de perversión constituye un elemento esencial del edificio teórico, puesto que designa junto a la neurosis y la psicosis una de las tres posiciones subjetivas estructurales descritas en su teoría.
Bueno, pues esto es lo que viene en Wikipedia, es decir, muy poquito, ¿no? En comparación con lo que en el texto en inglés se nos dice, ¿no? Que por eso la Wikipedia en inglés siempre es muchísimo mejor. La Wikipedia en inglés para todos los artículos tiene un apartado crítico para, para expresar los aspectos controvertidos, los aspectos en el cual las personas que no están de acuerdo con conclusiones que se dan por sentadas. La Wikipedia en inglés no es... la Wikipedia en español es simplemente un vehículo de propaganda sectaria e interesada para grupos militantes de tal o cual sector político, social, religioso, ideológico. Por eso es tan pobre. Y bueno, la página de discusión, que siempre es interesante ver, aunque sea para reírte un rato, en la página de discusión de esta entrada de perversión en la Wikipedia se nos dice satisfacción sexual. Por favor, no lo borre para que se pueda entablar la discusión. Más tarde busco la información al respecto para comentar. Bueno, por parece que querían borrarlo, ¿no? Y haber interactuado con humanos para saberlo, pero en mi opinión, que mi opinión es ambigua. El humano generalmente, por no decir casi siempre, el humano generalmente, por no decir casi siempre, se recrea en la perversidad. El mundo es perversidad de por sí, con lo cual esta afirmación no dice otra cosa que lo que Jesús dice al revés, no, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo porque este mundo es la perversión de por sí, porque es el cielo invertido. El humano generalmente, por no decir casi siempre, se recrea en la perversidad, imaginación. Él compara perversidad con imaginación. Es decir, que cuando un niño se pone a jugar, está haciendo un ejercicio de perversión. Eso es una estupidez. La perversión no es la imaginación. La perversidad es el uso desvirtuado de la imaginación. Eso sí que pudiera ser. El humano, por no decir casi siempre se recrea en la perversidad para obtener y mantener satisfacción sexual. O sea, las relaciones sexuales, está diciendo este sujeto, que seguramente será un psicoanalista, no es más que una manera de expresar nuestra perversidad esencial. Eso es lo que decía la psicología antigua, que poco a poco se va marchitando, puesto que es una consecuencia inevitable de esos siglos de represión, de esos siglos de obsesión sexual, que tiene como consecuencia, y esto os lo explicaba en el vídeo pornografía y religión, os explicaba la relación que entre ambos conceptos se da. El religioso, aquel que busca en la religión un desahogo a sus frustraciones, muchas veces, o aquel que expresa necesita la religión para reprimir sus propios instintos, lo normal es que lleve una doble vida en la cual pues manifiesta todo aquello que quiere reprimir en la vida aparente. Pero bueno, sobre esto me explayaba en ese vídeo, pornografía y religión. Libido en humanos. Ser perversos es lo que nos constituye sexualmente. El deseo es perverso. La libido en humanos. Ser perversos es lo que nos constituye sexualmente. Esta es la opinión que tiene algún que otro psicólogo. Efectivamente, en el mundo invertido, en el mundo pervertido, en el mundo que está por versionar, porque no da una versión verdadera de lo auténtico, de lo esencial, en ese mundo no hay más que pervertidos y pervertidas. Es evidente, pero el mundo no acaba ahí. Volviendo a la alegoría que antes os contaba, el mundo, la realidad no es que tú hayas agredido a nadie, no es que tú hayas insultado a nadie. La realidad es que algo te ha agredido y tú has respondido.
dentro de esa alegoría. Entonces no podemos ignorar la causa, el porqué, como hacen estas personas. Y queriendo imponer sus conclusiones como si fueran verdades incuestionables. Y en países como este, atrasados, de personas sumisas, gregarias, pues lógicamente lo que se da es que no se haga una crítica de lo que se te está intentando imponer. Esa es la zona acomodaticia, esa es la zona de confort de miles de psicólogos y psicólogas. Limitarse a aceptar lo que se le impone. Limitarse a decir que tú agredes a tus semejantes, de que tú insultas a tus semejantes, de que tú eres un ser perverso. El deseo es perverso, dice este sujeto. El deseo es perverso cuando el deseo no es un deseo verdadero. El único deseo sensato, razonable, es el deseo de ser lo que tú eres. El deseo de tener la voluntad determinante de informar de lo que verdaderamente eres. Ese es el único deseo verdadero. Lo demás son perversiones de ese deseo que no dan noticia de él. Fijaos estas personas que piensan, así es como piensan muchos psicólogos y psicólogas de la vieja escuela. Y nos sorprende de que se den tantas crueldades, nos sorprende de que se prostituyan a miles de niños. De que haya tanta violencia. Esa es la consecuencia inevitable del ascendente que estos psicólogos y psicólogas pervertidos tienen sobre la sociedad. Tienen una autoridad que no están ejerciendo, puesto que están pervertidos esencialmente. Y su perversión esencial es la de pervertir la propia idea del concepto de perversión. El deseo es perverso y las pulsiones que constituyen la sexualidad son perversas. ¡Viva la perversidad! ¿No? Básicamente es lo único que le falta por decir. El mundo es perversión. El mundo no es nada. El mundo es la negación del cielo, la negación de la verdad, la negación del ser, la negación de aquello que busca ser informado por aquel que tiene la potestad de poder informar de ello. Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro la idea que quiero compartir. La perversión es aquello que está por versionar. El perdón es aquello que está por soltar. Perdón. Aquello de lo cual debemos deliberarnos. La perversión es aquello que está por versionar, puesto que no ha sido por versionado, y puesto que aquí, en la realidad encarnada, lo que hacemos es versionar, interpretar. Eso es lo que hacemos. Interpretamos lo que verdaderamente somos, versionamos lo que verdaderamente somos en su esencia, en su verdad, o lo hacemos de una manera que desvirtúa, que distorsiona aquello que estamos versionando. De aquí viene también la palabra versátil. Una persona versátil es aquella que tiene la capacidad de comprender cosas diversas, de formarse en disciplinas variadas. Eso es una persona versátil, de adaptarse a situaciones distintas. El versátil, para el versátil, en cualquier situación encuentra algo positivo, encuentra algo valioso. No se ve un extraño en ninguna cultura, en ningún ámbito. El versátil se convierte en persona versada. Aquí vemos nuevamente el mismo sufijo.
Una persona versada pues es una persona que tiene conciencia del universo, de la conciencia de unidad, del universo, que reconoce su vida en esa unidad esencial, que se expresa en la diversidad. De nuevo encontramos el mismo sufijo, diversidad, lo diverso. Di viene de dos, lo uno se hace dos, lo uno se hace dualidad, para que pueda manifestarse. Esa es la relación, esa es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La relación de lo masculino y lo femenino. Entonces la diversidad es la manera en la que se manifiesta el universo. Y el versátil es aquel que tiene conciencia de ese universo, de esa unidad esencial y de esa diversidad en la cual se manifiesta esa unidad. Bueno, pues espero que más o menos os haya sabido compartir mi punto de vista sobre qué es la perversión. La perversión de por sí es el mundo, por lo tanto el mundo no tiene nada que ofrecerte. Decía Raymond Sansó, ayer le escuchaba a este psicólogo catalán, decía que la mente no puede darte paz, porque la mente de por sí es agitación. La paz está en tu esencia, en tu espíritu, en algo que trasciende esa agitación mental. Por lo tanto, si buscamos paz mental, lo que queremos es una paz artificiosa. Pues esto que os digo más o menos da la misma idea. No puedes encontrar algo de valor en una realidad pervertida de por sí. Tienes que apelar a tu propia esencia. Pero ¿qué es lo que hacen muchas personas, desgraciadamente? Y de ahí viene la crueldad, de ahí viene el genocidio, el ataque destructivo. Pensar que esta realidad mundana es la única verdad que se da. Por lo tanto, mientras que personas que llegan a esa conclusión tan retorcida, tan destructiva, tengan ascendente sobre millones y millones y millones de personas, de niños, de niñas que se están formando, no sé por qué no nos sorprende que haya tanta violencia. Lo raro es que no haya más. Por eso decía Jesús que no ha venido a sembrar la paz, sino la discordia, porque eso es lo que queremos. Una vez que nos reconocemos en el mundo como la única realidad, la autodestrucción es el destino ineludible. A menos que se apele a esa esencia a la cual me estoy refiriendo. Porque el mundo es autodestrucción de por sí. El mundo es perversión de por sí. Bueno, pues esta es mi reflexión personal. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.